Hola, 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 muy buenas noches. Contigo de nuevo, Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a este nuevo talk show dentro del grupo Speakers en Acción que estamos comenzando ahora mismo. Hoy es miércoles 18 de septiembre, son las 9 de la noche y comenzamos aquí este talk show donde vamos a hablar de cómo convertirte en un speaker de alto rendimiento. ¿Y por qué tiene sentido esto? Porque, fíjate, si tú quieres conseguir los grandes escenarios, si tú quieres estar en estos escenarios principales, tú no puedes ser un speaker normal, tú no puedes ser un conferenciante, un conferencista del montón, mediocre. Mediocre es estar en la media, no te ofendas. Tienes que ser un speaker de altura. Pues cómo convertirte en un speaker de alto rendimiento es lo que vamos a ver precisamente hoy con nuestro invitado. Bueno, pues un saludo a las personas que os estáis conectando por aquí. Un saludo muy cordial a todos los que formáis parte de este maravilloso grupo Speakers en Acción. Recuerda que el grupo tiene como objetivo el que podamos compartir ideas técnicas, que podamos compartir incluso buenas prácticas para mejorar la industria, el sector del speaking business. Al final, la visión que tenemos desde Speakers en Acción es que cualquier persona que tenga una idea digna de contar, que tenga una idea digna de compartir, que tenga un mensaje y tenga la oportunidad de subirse a los mejores escenarios por todo el mundo para compartir esa idea. ¿Por qué? Porque la audiencia se merece conocer de primera mano esa idea, ese mensaje. Y este es el objetivo de nuestro grupo Speakers en Acción. En ello nos afanamos cada semana para traerte aquí lo mejor de lo mejor, analizando las ideas, las técnicas y las buenas prácticas que nos ayudan a ser mejores speakers y, por lo tanto, hacer que los escenarios cada vez sean de mayor calidad. Es decir, que sobre el escenario siempre haya gente que sea capaz de transmitir un mensaje digno de ser escuchado. Pues hoy vamos a hablar precisamente de cómo convertirte en un speaker de alto rendimiento. Al igual que los atletas se ejercitan y se entrenan en programas de alto rendimiento para ser medallistas olímpicos, tú como speaker puedes entrenarte para ser medallista también, para jugar en las grandes ligas, en las primeras ligas. Y para eso, para hablar de eso, hoy tenemos un invitado de excepción. Yo tengo hoy el orgullo y el placer de tener conmigo aquí a Rubén Duque. Rubén Duque es speaker internacional, no solamente eso, sino que además es coach ejecutivo y deportivo, experto en motivación, liderazgo, trabajo en equipo y valores y, por supuesto, experto y entrenador de alto rendimiento. De hecho, lleva en el mundo del deporte, en el alto rendimiento, entrenando a equipos de primera división, de todas las divisiones, pero también de primera división, en el mundo del rugby desde hace muchos años. Ahora mismo es el entrenador de la selección nacional mexicana de rugby. Él entrena a todas las categorías de esta selección mexicana de rugby, y ha logrado en poco menos de 7 años llevar al rugby mexicano al puesto, a uno de los principales puestos, a un puesto top en la Liga Mundial, un lugar donde nunca jamás había estado el rugby. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Duque y digo, para mí es un privilegio especial y es un honor tenerle aquí porque estamos trabajando juntos, llevamos trabajando juntos, es cliente mío de mentoring y estamos trabajando juntos llevamos trabajando juntos unos cuantos meses y te puedo decir que es alguien con una energía especial, con un carisma especial y sobre todo con una fantástica y una gran generosidad. Pues quiero presentarte hoy a mi buen amigo ya, Rubén, de Speaker Internacional, Rubén Duque. Rubén, muy buenas noches, bienvenido, tardes para ti desde México y bienvenido a este talk show. Muchísimas gracias y pues encantado de estar aquí con todos ustedes compartiendo. Como bien decías, Roberto, a mí me gusta decir mucho que un dicho que hay, que es que un jugador de rugby se construye los 365 días del año, un speaker debería de construirse también los 365 días del año y no solamente
cuando nos llaman para una conferencia. Entonces, encantado de poder platicar estas analogías que hay entre el mundo del deporte y en este caso el mundo del speaker. Claro que sí. Bueno, pues Rubén es español de nacimiento y casi yo digo Rubén mexicano ya de adopción. Bueno, vamos a hablar hoy precisamente de esto, porque yo lo que sí me doy cuenta es que hay muchos speakers que salen al escenario, van al escenario, pero suben a ese escenario y yo mismo tengo que confesar que lo he hecho algunas veces, subes al escenario sin la preparación suficiente. Es decir, que no estás preparándote continuamente y un speaker parece que como que una vez que hemos hecho el curso de oratoria, ¿no? que nos hemos formado en la escuela de speakers o en la escuela de oratoria y ya hemos hecho una conferencia y le hemos perdido el miedo a ese escenario, bueno, ya todo está fácil, ¿no? Y entonces nos encargan una conferencia y ya está, tenemos una conferencia ahí, nos subimos, vamos y no la repasamos, o sea, hacemos esa conferencia un día antes, la repasamos, vamos al escenario y decimos, no, es que a mí me encanta improvisar en el escenario y subimos a estos escenarios sin la suficiente preparación. Porque si un atleta tiene que prepararse, como tú dices, 365 días al año y estar preparándose continuamente, un speaker se puede permitir el lujo de subir a un escenario, jugar el partido sin haber ido al entrenamiento. Sí, no, de hecho, cuando comentabas esto, Roberto, me venía a mí una experiencia que le voy a compartir y que no he compartido nunca, o sea, va a ser primicia. De hecho, la analogía de ser speaker de alto rendimiento me vino tras una conferencia que di para 2.000 personas en una universidad, había un montón había 8 speakers, había influencers, etcétera, y pues resulta que la conferencia que yo di gustó tanto que esa misma universidad me llamó 3-4 días después para ir a dar otra conferencia para ellos. Di esa conferencia y cuando regresé de la conferencia me encontré con los mensajes típicos de felicitación y demás, pero hubo dos pues fíjate, ¿sabes? No me ha gustado tanto esta conferencia como la primera que hiciste. La primera me encantó, la primera me emocionó, la primera nos motivó, las 2.000 personas estaban locas allá viendo la conferencia, pero he de reconocerte que esta no me ha gustado tanto y no soy el único que piensa así. Lo hago público por primera vez aquí con vosotros, pero esto me dio mucho que pensar y efectivamente duele en el ego, pero lo que me di cuenta es que no me había preparado esa conferencia como se merece preparar una conferencia. La diseñé un poquito el contenido que quería, diseñé la presentación de PowerPoint, yo uso el recurso de PowerPoint en mis conferencias, la estudié, la realicé la repetí un poquito en el día antes, la mañana antes y me lancé al escenario, ¿no? Pues pasa lo que pasa y es como si tú a un Messi le pides que sea un crack el sábado cuando no se ha entrenado durante toda la semana. Es imposible. Es imposible. Dice Arquílogo, que era un escritor griego, una frase que me encanta de él, que dice que no subimos hasta el nivel de nuestras expectativas, bajamos hasta el nivel de nuestro entrenamiento. Y es verdad, Wow. te entrenas porque ese es el nivel basal al que después vas a llegar. Un día de partido, un día de conferencia, tú vas a rendir tanto como te hayas entrenado. Entonces, igual cuando hago coaching con directivos, etcétera, es, sí, quiero grandes resultados, quiero éxito, esto. Bueno, ¿cuánto te estás entrenando para que eso suceda? Y la gran problemática que me encuentro es que la gente realmente no se entrena para ser un speaker, en este caso, de alto rendimiento. Me pasó aquella vez y desde aquel momento hice la analogía de me tengo que preparar no solamente el contenido, no solamente un poco la oratoria, es en un sentido holístico el que tenemos que tener en consideración para prepararnos como speaker y llegar a rendir el día del partido y ser merecedor de ser campeón. Claro, exactamente, porque de la misma forma que un jugador, en tu caso, un jugador de rugby, tiene que estar entrenando continuamente, porque si una semana no entrena... Yo recuerdo, yo jugaba al fútbol de jovencito y estaba federado, jugaba en las ligas juveniles, y yo recuerdo que el míster, aquí le llamamos al míster, al entrenador de aquella época, no sé si te acordarás, bueno, pues el míster, como fallaras al entrenamiento de la semana, había 2 entrenamientos a la semana, si fallabas a uno, si fallabas a los 2 seguro, y si fallabas a uno solo, habría dudas. Pero si fallabas a los 2 entrenamientos de la semana, es que ni te convocaba para el sábado.
Ujú. O otras veces te convocaba y te tenía en el banquillo, todo el partido. Y allí todo el día, en chándal, viendo cómo juegan los otros. Tú con unas ganas de jugar impresionantes. Claro, jugabas porque te gustaba y no sales. Y era el castigo a no haber entrenado. Entonces, si un jugador de las grandes ligas tiene que estar entrenando continuamente y tiene que tener 1, 2, 3, 4 entrenamientos a la semana, un speaker, es que lo que nos pasa a los speakers es que no hacemos este entrenamiento, o sea, no estamos todas las semanas. Y esto empezando por mí, ¿eh? O sea, yo ahora mismo tengo la próxima conferencia, la próxima conferencia sí la estoy entrenando, la tengo el sábado que viene, pero tengo una conferencia el día 12 y no la estoy entrenando y debería estar entrenando esa conferencia el día 12, que es un poco diferente a la que voy a tener el sábado, y debería estar entrenando, debería sacar tiempo para ese entrenamiento. Pero tú has dicho, y aquí quiero analizar una cosa importante que deberíamos tomar nota, has hablado de un concepto muy, muy importante. Y el concepto es entrenamiento holístico. La mayor parte de las personas van a pensar, bueno, es que tengo que entrenar mi conferencia, pero ¿qué más hay que entrenar para jugar el partido del sábado en el escenario y meter gol o ganar el partido? Sí, para mí es ese entrenamiento holístico, igual que en rugby les pedimos a los deportistas o en cualquier deporte, ¿no? Que se prepare mentalmente, que se prepare físicamente, que se prepare técnico-tácticamente, son como las tres patas principales del entrenamiento. Entonces tú, por ejemplo, tú no puedes pedirle a un futbolista, a un Ronaldo, Cristiano Ronaldo, un Messi, tú no puedes decir, bueno, aquí te va el plan de juego, entrena un poquito y juega de manera excelente el sábado. Normalmente no podemos llegar a este rendimiento y conseguir un rendimiento óptimo el sábado. Si ese Cristiano Ronaldo, ese Messi, no cuida su alimentación, no se entrena físicamente en gimnasio, no genera, por ejemplo, en la parte de speaker, yo hace un tiempo que he empezado a prepararme la parte física y estoy tratando de bajar de peso porque llegó un momento que me puse a hablar en el escenario y yo agarro carrerilla, Roberto, y notaba que me asfixiaba. ¿Cómo vas a tener una buena canalización del aire si no estiras tu cuerpo? ¿Cómo vas a tener una movilidad que se adecue a lo que estás contando, que vaya acorde, que sea resonante, que sea alineado al mensaje que quieres hacer? Entonces, la parte física, por ejemplo, es algo que es vital. No le podemos pedir a un atleta que rinda excelente si no se ha preparado, aparte de su deporte, muchas otras cosas, como es la parte física que te estoy comentando, la nutrición, que es otro componente importante, la hidratación. ¿Cuántas veces subimos un escenario sin haber estado perfectamente hidratados? Y después, obviamente, eso nos genera agotamiento, nos genera una voz diferente, nos genera que nos cansemos un poquito más. Entonces, la parte física, que va muy, muy relacionada tanto a la parte muscular, la parte de estiramiento, la parte nutricional, a la parte física hay que añadirle también la parte mental. ¿Por qué vas a salir el día que tienes que dar la conferencia a dar esa conferencia? ¿Cuál es tu por qué y cuál es tu para qué? ¿Qué rituales, qué hábitos vas a desempeñar, vas a desarrollar para que cuando subas al escenario estés en tu pico de alto rendimiento? Alcanzar tu pico. Un deportista cuando sale a jugar una final de Copa Europa tiene que ser en su pico de alto rendimiento. Para eso hace un calentamiento, pero para eso tiene que estar mentalmente. Eso me parece muy interesante. ¿Cómo se consigue ese pico de alto rendimiento? Oye, ya sabemos que cuando subes al escenario normalmente tienes un chute de adrenalina, pero para mí yo creo que el chute de adrenalina no es suficiente. O sea, ¿cómo se consigue ese pico de alto rendimiento? Para mí se puede conseguir de varias maneras. De hecho, con eso que dices del chute, a mí me recuerda mucho a cuando en un vestuario el entrenador les grita, les habla a los jugadores, es muy potente, pero es cortoplacista. Es prender una mecha que enseguida se apaga. Porque a los 10 minutos el jugador sale a jugar y olvida lo que le has dicho. Tiene que tener sus propios motivos, sus propias motivaciones de saber y entender por qué y para qué está, en nuestro caso, ahí en el escenario. Entonces, para mí es muy importante conectar con tu por qué y tu para qué ese día vas a hablarle a esa audiencia. Eso por un lado. Sí, subes al escenario, es un chute, pero ese chute a veces se puede revolucionar y puede ser contraproductivo. Entonces, a veces hay que trabajar también incluso la relajación. Desde el día, normalmente estamos en hoteles por las mañanas, depende a qué hora sea la conferencia, pero tenemos que tener en cuenta las horas de descanso. Importantísimo para salir bien es igual que un día del partido. El jugador de alto rendimiento tiene un atleta olímpico, no puedes concebir que gane una medalla de oro si no ha descansado bien, si no ha hecho un buen calentamiento,
si no ha hecho una activación, si no tiene sus porqués y sus para qué, si no regula su activación, porque hay veces que salimos al escenario en lugar de en el pico, en la subida y no es suficiente, o a veces subimos al escenario ya de bajada de la activación. Que es lo que se llama pasados de vueltas, ¿no? Es lo que se llama pasado de vuelta, y que yo en el deporte me ha tocado ver cómo jugadores en el descanso llegan a tener ansiedad y me piden el cambio por la presión que les llegué a meter. Es una historia que me pasó, no sé, hace 14, 15 años con niños chiquitos de rugby, que les quise meter tanta presión que salieron revolucionarios. Entonces, en lugar de llegar al pico de activación, se pasaron y fue contraproducente porque no rindieron bien. Entonces, no fíjate, se trata... Claro, fíjate que un speaker, y a mí me ha pasado subir al escenario pasado de vueltas. Es decir, subir al escenario con tal carga de adrenalina, que es que parece como si me hubiera metido un chute de verdad de algo. Y entonces, esa conferencia fue un desastre. O sea, estaba hiperactivo. Entonces, hiperactivo, me movía más, no controlaba, aceleré. La cadencia de mis palabras se aceleraron. Fue un desastre. Y es que me había pasado de vueltas, ¿no? Claro, y eso justamente que comentas no hace que optimices tu talento. Y es triste porque tú en este caso tienes un talento enorme como speaker, pero ¿cuánto de ese talento usas en el escenario? Sí. Y cuánto de ese talento uses en el escenario va directamente relacionado a cómo te estás preparado previamente para llegar a subir esas escaleras de la mejor manera posible. Y eso es muy mental. Obviamente es físico, obviamente hay que calentar la voz, se puede hacer estiramientos, tienes que descansar, nutrición, relajarte, etcétera. Y algo que a mí, por ejemplo, me ayuda mucho son dos cosas. Una es, bueno, como conozco las herramientas de programación lingüística, yo me generé yo mismo un anclaje que es en la mano, que me recuerda a actividades de speaker que yo tuve en el pasado, que las trato de agrupar y trato de recordarlas siempre antes de subir al escenario. Esos momentos de éxito, esos momentos en los que cuando acabaste el público se puso de pie, ese momento en el que te aplauden, ese momento en el que te sientes que fluyes cuando estás en el escenario y que estás siendo congruente y estás siendo realmente tú y estás llegando a impactar a las personas. Cuando detectas 2, 3 puntos de alto rendimiento, y esto es una técnica que uso igualmente con mis jugadores. Hace poquito estábamos en Colombia jugando un torneo, el America Rugby Challenge, y la noche previa les hice justamente esa actividad. Conecta con 2, 3 momentos que digas, si tuviera que recordar en una foto mi alto rendimiento, en 3 fotos, estas serían. ¿Qué hubo en esas fotos? ¿Qué sentimientos te produjeron? ¿Qué hiciste diferente aquella vez para generar esas emociones? Ahora, agrúpalas, tenlas presentes, pones una palabra a cada una de esas 3 y trata de conectar con ellas antes de subir al escenario, porque eso te va a generar un montón de sustancias químicas que tenemos en el cerebro, que es casi una farmacia de manera natural, que es dopamina, un montón de cosas que te van a ayudar a subir al escenario con esa credibilidad, con esa fuerza y con esa seguridad de no pasarte de rosca. A mí eso en lo personal, ese anclaje, esas 3 fotos principales de mis mejores rendimientos me ayudan mucho como entrenador hacia mis jugadores, que después les pido que hagan antes de salir del vestuario, que conecten con esos momentos antes de salir al pitido inicial, y que hago yo mismo, conmigo mismo, antes de subir a cualquier conferencia que desarrollo. Es una de las técnicas que a mí me funciona mucho, que va muy relacionado a lo mental y a lo emocional. Y a partir de ahí puedes usar todo el talento que tienes. Qué triste tener un montón de talento y no utilizar todo ese talento en el escenario. Oye, fíjate qué interesante, bueno, decirles a todo el mundo que Rubén es conferencista, speaker profesional, y no solamente hace todo tipo de escenarios, su audiencia es la audiencia corporativa, está en convenciones de empresas importantes, no solo en México, sino fuera de México también. Viene, por ejemplo, con nosotros a Estados Unidos a Speaking America, y además da formación en las empresas y, por supuesto, hace eventos también, no solamente corporativos, sino de motivación. Y esto es muy interesante porque hemos hablado de, fíjate qué curioso, ¿no? Porque dices, cuando prepararte, solo preparar mi conferencia. No, aquí estamos hablando de que es un entrenamiento, y es un entrenamiento. Yo resumo así un poco que es la parte fisiológica o la parte física que tiene que ver con el entrenamiento muscular, sea el gimnasio para estar en forma, es decir, estar en forma, estar en forma, o sea, estar en forma para subirte al escenario, porque el escenario consume una cantidad de energía, tienes que hacer esfuerzos. Yo recuerdo, Rubén, que una vez
En aquella época pesaba yo muchísimo más de lo que peso ahora y estaba en Guatemala en 2.700 metros de altitud, en un escenario grande, había 250 personas en el auditorio y yo me ahogaba. En ese momento tomé la decisión de que tenía que cambiar eso. Bajé en los siguientes 4 meses 18 kilos porque no me podía permitir el lujo de estar en un escenario de esa forma. Y además, fíjate, hay otra cosa con estar en forma. Tú eres un referente eres un referente para la audiencia. Entonces, si tú quieres mejorar como speaker, mantente en forma. Fíjate que todos los buenos speakers tienen una buena forma física. Por lo tanto, parte de tu entrenamiento de speaker, además de oratoria, de retórica, de hacer tu marketing, por supuesto, de la voz, de la puesta en escena, del lenguaje no verbal, es tu preparación física. Esto me ha parecido muy importante y lo he querido recalcar porque en la sesión esa que tuvimos hace casi un mes que me dijiste, Roberto, bueno, me voy a poner al gimnasio porque esto, yo dije, wow, no se me había ocurrido que la preparación de un speaker tendría que ser también esto. Pero has apuntado otras cosas muy interesantes, relajación, meditación. Yo creo que todo speaker tiene que meditar todos los días para quitarse ese ruido mental y mejorar, o sea, ir limando esas limitaciones. Y después lo de hidratarse, lo de nutrirse bien, cosas muy, muy interesantes. Y después a nivel mental, el por qué, el para qué. Me ha parecido brillante el tema de los anclajes. Yo no lo he hecho nunca, pero a partir de este momento voy a hacer el ejercicio, voy a hacer el anclaje de esos 3 momentos, tal y como tú has dicho, y antes de subir al escenario, hacer mi anclaje para salir al escenario con ese recuerdo muy interesante. Y antes de pasar a todos los comentarios que están haciendo aquí, que yo voy a invitar a todo el mundo a que haga sus preguntas y sus comentarios, porque ahora mismo vamos a leerlos y vamos a interactuar. Lo que quieras preguntar o un comentario, vamos a irlos leyendo. Sí me gustaría ver el último punto del que has hablado, que es la parte táctica. La parte táctica que en los equipos o en el deporte parece un poco clara. En el speaker, ¿cuál es esa parte táctica? Cuando yo hablo de parte táctica, lo que me refiero es justamente a las habilidades o a las competencias puramente de speaker, que va relacionado con todo lo que es la oratoria, el control de la voz, incluso trabajar el humor, trabajar los puntos emocionales de la conferencia. Por ejemplo, yo incluso decidí meterme esto fue hace ya años, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en España, para que me ayudase a saber controlar un poquito mi cuerpo, a ser congruente con mi mensaje entre voz y cuerpo. Entonces, toda la parte técnico-táctica pongo el fútbol porque creo que es más ilustrativo para todos, ¿no? La parte técnico-táctica de un futbolista es el manejo de la pelota, es la toma de decisiones, es todo lo que le permite hacer bien el desempeño en la cancha a nivel técnico. Para los speakers es cómo controlas tu voz, cómo controlas tu oratoria, tu comunicación, no verbal, es toda esa parte que va relacionada ya a la puramente de oratoria como tal, que igualmente hay que trabajarla. Comento, a veces es trabajar el humor, realmente nos ponemos a trabajar humor, podemos trabajarnos las emociones que queremos transmitir a la audiencia, porque muchas veces yo lo que he hecho ha sido, me preparo el mensaje, preparo la presentación, alineo el mensaje, salgo y hablo y comunico, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos preparamos realmente para hacer ese arte dramático encima del escenario? El expresar esos sentimientos, el transmitir esos sentimientos, ¿realmente lo entrenamos? Porque un futbolista lo entrena todos los días, de 2 y 4 horas mínimo de técnico-táctico. Entonces, la táctica también tiene que ver mucho para mí con ¿y si no sale bien? ¿Y si el plan A no funciona? Porque en un partido de fútbol de repente sales y no pensabas que iba a llover y llueve. Y se te destroza el partido o el planteamiento. Entonces, vale, si esto no sucede, ¿cómo voy a interactuar con la audiencia? A mí me ha pasado que de repente estaba a punto de salir al escenario y me dicen, ¿sabes qué? De la hora y cuarto que tienes, el auditorio lo vamos a tener que cerrar en 45 minutos. ¿Y cómo reacciono a eso? No estaba preparado para eso. Para empeorar la cosa, salgo al escenario y el clicker que me dan, el mando, el control, no llegaba más de 20 metros y
el cómo estaba construido el escenario y la audiencia y todo no permitía. Entonces, estabas dando al clicker para seguir tu conferencia y no iba, entonces empieza el diálogo interno. A eso me refiero, eso también para mí eso es la táctica, es cómo reaccionas a las cosas que están sucediendo en tiempo real. La técnica es tu oratoria, tu expresión no verbal, la voz, el tono, el timbre, el ritmo, pero la táctica es cómo yo interactúo con lo que realmente me está ofreciendo este lugar, que a veces es una pregunta de alguien que está en la audiencia, a veces es el control no te funciona y a lo mejor tienes que dejar el control, dejar la presentación y como si no fuera nada, disociarte emocionalmente de lo que estás viviendo por dentro y seguir la conferencia, pero para eso también tienes que entrenarte. Claro, fíjate, en eso que estás diciendo, por ejemplo, esta mañana, como tú sabes, estamos trabajando una conferencia de 20 minutos y de hecho yo con todos mis clientes de mentoring trabajo la conferencia Elixir que sea de 20 minutos, por una razón, que es lo que tú has dicho. Mañana llegas al escenario y te han dicho, oye, tienes 60 minutos. Bueno, tú tienes tu conferencia preparada para 20 minutos. Y es una conferencia que ya has estudiado, la tienes bien armada, bien preparada. Y entonces llegas al escenario y te dicen, tengo 60. Ah, bueno, no hay ningún problema. Pasar una conferencia de 20 minutos a 60 es la cosa más fácil. 2 ejemplos, metes una dinámica, ilustras un poco más, te explayas un poco más en alguna argumentación y ya se te ha ido la hora completa. Lo difícil es cuando tienes una hora y te dicen, oye, que solamente vas a tener 40 minutos. En última hora, ¿qué quito? ¿Qué pongo? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuántos? Cuando tú tienes estructurada mentalmente la conferencia en 20 minutos, la has preparado para esa hora, tú sabes que lo esencial lo podrías dar hasta en 20 minutos. Con lo cual, si te recortaran hasta 20 minutos, tu conferencia es potente y consigue el objetivo. Y hay otro tema. Fíjate, esta mañana trabajaba con uno de mis clientes y estábamos preparando la parte de la introducción de la conferencia Elixir y estaba haciendo el roleplay conmigo y tal. Y había una parte que decía, bueno, aquí pongo 1 minuto de vídeo. ¿Vale? 1 minuto de vídeo y tal. Cuando yo le daba el feedback, le digo, mira, tienes que en tu discurso, tienes que dar más detalles de la escena, del escenario que estás pintando, la historia que estás contando, la tienes que detallar un poco más. Me decía, bueno, es que en el vídeo salen muchos detalles, la gente se hace una idea porque ha visto imágenes en el vídeo, ¿qué pasó? Y entonces, cuando yo hablo de eso, ya tiene la idea de dónde yo estaba, etcétera, etcétera. Digo, sí, pero eso está muy bien y con el vídeo está muy bien, pero además tú tienes que construir tu discurso para que sin el vídeo, sin el audiovisual, seas capaz de llegar a la audiencia. Y en este caso estaba trabajando su storytelling, su historia. Tienes que darme un discurso en el que yo, con el escenario ciego, o sea, con el PowerPoint ciego, pueda perfectamente hacerme a la idea. Para mí, un buen orador es el que es capaz de mantener durante toda la conferencia enganchada a la audiencia, aunque todo esté a oscuras. Es decir, aunque tenga lenguaje corporal, aunque no tenga apoyos visuales, aunque no tenga todo esto, mantener a la audiencia enganchada durante 20, 40 o 60 minutos con las luces apagadas, con un discurso preparado así, eres un orador de ligas mayores, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Fíjate, lo que tú has dicho me parece muy importante, el tener un plan B. Es decir, si no me funciona el PowerPoint, no hay ningún problema. Yo, además del PowerPoint, llevo mis tarjetitas de notas donde llevo estructurada la conferencia. Por supuesto, la conferencia la llevo bien aprendida. Bien aprendida, eso no quiere decir que la tengas que aprender de memoria, pero que sí tengas claro todos los conceptos, los tiempos que tiene que llevar todo el concepto y lo tengas medido para adaptar los tiempos y que si te han dado 20 minutos, 40 minutos o 60 minutos, termines on time, termines a la hora. Muy interesante la parte táctica en eso de preparar la conferencia y preparar. A mí me parece muy interesante lo que has comentado de preparar un plan B o un plan C. Voy a ver un poquito porque están por aquí haciendo algunos comentarios. Dice, orador es el que es capaz de mantener a toda la audiencia enganchada aun cuando esté toda oscura. Ah, bueno, estaban poniendo un poco de frase. Gracias por replicarla. César Rivera, bueno, lo tengo aquí por los nombres. Dice, la estructura del mensaje para darlo sin documento. Está bien, nos decía Manuel Quintana. ¿La ayuda de un coach es también importante? Es una pregunta que nos hace Fausto Andrés. ¿La ayuda de un coach es importante para un speaker?
¿Qué piensas, Rubén? Para mí es vital, es vital. Y lo puedo decir desde dos puntos de vista. Uno, porque yo soy coach ejecutivo y coach deportivo y de vida. Entonces, para mí ese rol se me hace indispensable. Pero ahora estoy viviendo la mentoría justamente contigo, Roberto, y me está cambiando el panorama de manera radical a cómo yo estaba trabajando la conferencia o lo que sería el mensaje, por lo que es la parte en la que vamos, de construir esa conferencia. Entonces, para mí es brutal el poder tener a alguien con un expertise para que te amplíe ese conocimiento y te lo aporte en tu vida. Para mí es ganar un montón de tiempo, experiencia y disgustos, acelerar ese proceso y dártelo mascado. Para mí es vital, para mí es vital. Y de hecho es por esa la razón por la que desde hace unos meses decidí buscarte a ti, Roberto, para yo. Llevaba ya, que no sé, 7, 8 años dando conferencias y hasta este momento no decidí, oye, si yo soy coach de deporte, si yo soy coach personal, bla, 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 ¿por qué no yo tener un coach que me ayude a acelerar y a mejorar y a perfeccionar esto? Porque te hace tener diferentes puntos de vista que muchas veces tú no tienes y te hace cambiar el ángulo desde el cual observas y te da una capacidad de información que literalmente yo en este caso no tenía. Con lo cual a mí se me hace, en una palabra, es vital, vital tener un coach. Genial. Por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo, creo que sí, y por eso decidí un buen día trabajar en esto, ¿no? Decía también, me parece que era Fausto, sí, Fausto decía también, dice, la imagen global es muy importante, es lo que hablábamos antes un poco, no sé si estás de acuerdo conmigo, que no solamente es lo que habla, sino toda la imagen que envuelve, porque al final yo creo que un speaker al final es un inspirador. Un speaker para mí un speaker es un líder, es alguien que se sube al escenario para que la gente se sienta inspirada, ¿no? Y entonces, por supuesto que todo tiene que ver y yo el otro día cometí un error terrible, no me di cuenta y cuando tuve que hacer la maleta rápidamente, salí de viaje y no me di cuenta y metí una camisa metí dos camisas. Camisas oscuras, pero una de ellas no era lo suficientemente oscura, era azul marino, pero no era azul marino o no era negra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fui a la sala se había estropeado el aire acondicionado y no había aire acondicionado. Estábamos en las Islas Canarias, hacía un calor que no veas y empecé a sudar, que además, porque si me hubiera puesto la camisa negra, el sudor prácticamente no se hubiera notado, porque claro. Pero al ser un azul como de este azul, aunque es oscuro, se notó todo el sudor. Entonces, bueno, yo ya me noté así y digo, bueno, ya que estoy aquí, para adelante. Una cosa muy importante, yo podría haber dicho, Dios mío, qué calor hace, estoy sudando. No lo dije. O sea, no lo dije, no recalco eso, si ya toda la audiencia está viendo porque estoy mojado, o sea, estoy empapado, pero no lo digo, o sea, ¿para qué? Porque si yo en ese momento, y esto es un pequeño tip, si yo digo, hago alguna alusión para que estoy sudando, lo que estoy haciendo es poniendo la atención de la audiencia en mi sudor, que no es agradable verlo. Entonces, lo obvio totalmente, no solamente no lo comento a la audiencia, sino que lo obvio mentalmente, y entonces me olvido de ese sudor y pum, mi conferencia, estaba chorreando. Evidentemente luego el vídeo y las fotos, ya sabes que como hablamos siempre hay que hacerse b-rolls, hay que hacerse vídeos, fotografías, en esta ocasión no las voy a poder utilizar porque entonces es muy importante tener en cuenta todas esas cosas y la imagen global es importante. ¿Había alguna cuestión más? ¿Por qué? Decía, yo creo que era, a ver, déjame ver quién lo decía. ¿Por qué? Manuel Quintana, ¿por qué de las camisas negras? ¿Por qué de las camisas negras? Bueno, Manuel, lo has preguntado, pero un poco lo he explicado yo. Por una parte, por eso, pero hay más razones, ¿no? Sí, de hecho, yo por lo que he leído de neurooratoria y demás, muchos speakers hoy en día que están en las grandísimas ligas, ¿no? Tú vas a ver un Tony Robbins, un Robin Sharma, toda esta gente sale de oscuro, sale de negro y eso tiene que ver mucho con la capacidad de dejar visibles las manos y la cabeza para que con el fondo que suele ser oscuro
se pueda interpretar y se pueda ver un poquito más y con más detalle y con más nitidez, pues las partes importantes de nuestra comunicación, que mucho tiene que ver con nuestra cabeza, nuestros rasgos faciales y con nuestras manos. Entonces, para que destaquen un poquito más, a nivel de neurooratoria, se determinó que un color oscuro puede ir muy bien para esta parte. Ajá. Eso es verdad, eso es verdad porque a ver, una de las razones por las que yo tengo un fondo negro detrás es precisamente para resaltar. Fíjate, tú el fondo que has elegido también está muy bien porque contrasta, es un fondo que contrasta perfectamente con el color que llevas de la camiseta, que es la de la selección mexicana de rugby, contrasta con el color y hace que tu cara, que es en este momento que estamos hablando, tu cara se proyecte mucho más y la vista se vaya a nuestra cara, se vaya a nuestros ojos. Yo lo mismo aquí. Si es verdad que esto es negro, yo intento, o sea, yo salgo de oscuro al escenario fundamentalmente por esa razón, pero sobre todo porque soy una persona que transpiro mucho. O sea, mientras que normalmente alguien sale a caminar y necesita 40 minutos para empezar a transpirar, yo estoy transpirando a los 10 minutos. A los 10 minutos estoy transpirando. Afortunadamente mi transpiración no huele, menos mal. pero estoy transpirando, entonces yo transpiro mucho y en el escenario tengo que salir así, no queda más remedio para que no se me note y el otro día cometí ese error. Decía, al hilo de lo que comentaba Roberto, si le sirve también a la gente como tip en cuanto a la ropa, la verdad, si pueden, pidan recomendación a alguien que conozca de moda y que conozca incluso, ten en cuenta dónde vas a hacer la conferencia. Aquí en México, por ejemplo, hay muchas veces que hacen convenciones donde hay playa, en Cancún, Acapulco, Los Cabos. Allí no puedes irte con un saco, no puedes irte ahí, llevas la ropa típica de playa, las guayaberas, o sea, ropa que va muy alineada al tipo de evento en el que... Entonces, eso creo que es importante. En mi caso, yo sí que tengo una persona que me ayuda a la parte de vestuario de vez en cuando. Y creo que esa es una de las partes. Mira, yo siempre me imagino, yo pensaba antes de esta conferencia, si Pep Guardiola, que yo le tengo como un grandísimo entrenador súper exitoso, tuviera que preparar en un mes la final de la Champions, ¿qué nivel de detalle le daría a cada cosa? Y creo que nos puede ayudar a hacer un cronograma de un mes donde podamos trabajar una cantidad de cosas como desde elegir la ropa, sí, pero ¿en qué momento, a cuánto tiempo vas a elegir la ropa? ¿Tendrás que ir a comprar la ropa? ¿Cuándo vas a ir a comprarla? ¿Cuándo vas a confirmarla? ¿Vas a llevar ropa? Yo siempre suelo llevar 2 camisas a cada conferencia por si me mancho de café justo antes de subir en un receso que hubiera antes, pues tener una opción B. Entonces, siempre te puedes montar un cronograma como si fueras en mi caso me gusta la analogía de Pep Guardiola. Si fueras ese Pep Guardiola, ¿cómo prepararías ganar la final de la Copa de Europa? Porque creo esto es una profesión que está bien pagada, está bien remunerada. Muy bien pagada. A altura de lo que se nos está dando. Y eso requiere una preparación no de un día, no de 2 días, requiere una preparación calendarizada como si fueras en ese día de conferencia a disputar tu final de la Copa de Europa o tu final del Mundial. Eso es lo que es la recomendación que hago. Y una última recomendación también, Roberto, que a mí me ha aportado mucho. Yo donde estoy ahora es un coworking, es un lugar donde rentan espacios de trabajo. ¿Por qué comento esto? Porque igual que cuando vas a jugar un mundial, por ejemplo, el viernes empieza la Copa del Mundo de Rugby en Japón. Bueno, pues ya están allá todos los equipos. El mes previo se han tirado pues semana tras semana jugando lo que llaman en rugby test matches, que son partidos de preparación. Entonces, ¿para qué? Para llegar probando todo y a conciencia el día del partido salir a ganar, clasificar cuartos, semifinales, final y ganar un mundial. Entonces, creo que nos tenemos que poner también esos retos. ¿Qué he hecho yo? Que, por ejemplo, a mí me funciona y que recomiendo mucho. En los lugares donde hay coworking, ellos buscan mucho que vayas a hacer una conferencia gratuita. Entonces, yo muchas veces vengo a este coworking, al que hay varios en Guadalajara, propongo hacer una conferencia gratuita y lo que suelo hacer es el proyecto piloto de esa conferencia que he desarrollado y que voy a dar dentro de un mes, a mitad del mes la llevo a cabo en un entorno real de presión. Es decir, lo que quiero es ponerme en la presión real de lo que es jugar el partido. No ir directamente a jugar el partido por jugarlo, sino para mí hay que prepararse con mayor nivel de exigencia que con el nivel de exigencia que te pide o que te exige la competencia a la que vas a jugar.
Tienes una conferencia para 2.000 personas, prepárate mucho mejor que como si fueras a dar esa conferencia para 2.000 personas. Porque el día que la des, vas a estar preparado y te va a hacer fácil. Entrena y exígete más que lo que te exige la competencia. Solamente así, el día de la competencia, vas a ser merecedor de ganar y además lo vas a disfrutar más. Porque ya has vivido esas emociones. Vete a un coworking, gestiona un día una conferencia con ellos, va a tener ahí gente, quizá 30, 40, 50 personas, quizá no más, pero suficiente para decir, día previo, a qué hora me duermo, a qué hora me levanto, cómo me hidrato, cómo voy al gimnasio, cómo me preparo para que el día ese, mi test match, sea un perfecto test match. Porque de ahí vas a sacar mucho aprendizaje para el día del partido, ser merecedor de ganar y encima divertirte haciéndolo. Genial, oye, fantástico. Yo voy a instar a todo el mundo, vamos a empezar a terminar ya nuestro talk show que está siendo muy interesante, pero déjame unos minutos para responder algunas preguntas más que están poniendo en el chat y sobre todo no te vayas hasta el final de este talk show, porque Rubén y yo vamos a anunciar una cosa para todas las personas que están en el grupo de Top Speakers. Entonces, el grupo de Speakers en Acción, vamos a anunciar una cosa que tiene que ver precisamente con lo que ha estado comentando Rubén ahora mismo. Pero vamos a preguntar, nos decía César Rivera, nos decía si podías contar algún detalle más de forma rápida de cómo se hace esto, el anclaje. Y hay otra pregunta también de César que quiero comentar. ¿Cómo se hace esto del qué, perdón? Del anclaje, o sea, los anclajes de PNL. Ok. De manera muy, muy rápida, lo primero que te recomiendo es, empecemos con una sola imagen. Imagina ese momento inspirador, ese momento en el que fluiste, ese momento en el que tu nivel emocional estaba por las nubes como resultado de tu trabajo, es decir, habiendo sido merecedor de ello, contacta con ese momento, ve lo que veías, huele lo que olías, escucha lo que escuchabas en ese momento y trata de sentirlo con ojos cerrados. Cuando llegues a un momento en el que tu intensidad emocional sea muy grande, el cerebro no entiende entre qué es verdad y qué es mentira. Entonces, cuando le llevas a ese momento, recrea, no sé, en una cancha de rugby, cómo olía el pasto, la gente cómo gritaba en la grada, cómo sentías tú la adrenalina, en rugby el haber estado golpeado. No sé, lo que tú estuvieras sintiendo en ese momento, vívelo, tráelo al momento presente, cierra los ojos y cuando estés contactando a nivel emocional con una manera brutal, elige un lugar donde quieras generarte ese anclaje. Por ejemplo, uno mío es justamente aquí en la mano, entre estos dos dedos. Aprieta ahí cuando estés viviendo esa intensidad emocional de ver lo que veías, escuchar lo que escuchabas, sentir lo que sentías y apriétate unos 15, 20 segundos, 30 segundos máximo, sintiendo lo que sentías en aquel momento. Regrésate al momento actual, vuelve a conectar con ese momento, vuelve a pulsarte en el mismo lugar con la misma intensidad, sintiendo y escuchando y imaginando lo que hacías. Repítelo 3, 4, 5, 6 veces. Al final lo que vas a hacer es, en el momento que yo voy a subir las escaleras, que normalmente ponen un video mío sobre lo que he hecho, etcétera, para presentarme, lo que hago en ese momento es aprieto el botón interruptor, aprieto el anclaje y eso te lleva a un estado emocional similar al que viviste en aquel momento, con lo cual eso te prepara para rendir a tope y alcanzar tu pico de high performance, el pico de alto rendimiento, para que estés ahí el día de la conferencia dando absolutamente todo, habiendo conectado con la emoción que te ayudó anteriormente. Tenemos un montón de historias, un montón de experiencias que no usamos. Hay que usar un montón de las cosas que la vida y que tú mismo has generado, con lo cual busca generarte esos anclajes y úsalos en los momentos clave. Mira, al final, yo a veces digo, ¿y funciona? Digo, pues mira, no sé si funciona la conexión neuronal o lo que sea. Lo que seguro es que como busco el apretar, recuerdo por qué me aprieto y la imagen por la cual me apretaba, recuerdo ese momento que viví, esa experiencia brutal y entonces eso sí me hace conectar, liberas un montón de dopamina, serotonina, un montón de cosas en tu cerebro que a nivel emocional tiene un impacto y cuando sales arriba dominas el escenario a través de tu control emocional y tu activación buena, óptima. Genial, pues bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo hacer esta activación que nos ha explicado también Rubén Duque. Tenemos por aquí a Luis Pérez Santiago, que estará, estoy ahí convenciéndole para que es el creador del método Todo es Posible, speaker internacional por todo el mundo y también estoy a ver si ahí le convenzo para que venga a darnos un talk show. No es que le convenza, no es que no quiera venir, claro que quiere venir, el problema es que tiene una agenda tan ocupada
que no es fácil coordinarlo. Pero sí lo vamos a tener por aquí también. Rubén, interesantísimo esto de los anclajes. Nos preguntaba César Rivera, nos hacía una pregunta. ¿Vale? Nos hacía una pregunta y viene al hilo de lo que vamos a comentar ahora para ya cerrar el talk show, pero antes de eso déjame saludar a todas las personas que han pasado por aquí, que han puesto sus comentarios, los que han puesto sus comentarios, a Luis Pérez de Santiago, a Bárbara Esquivel, también a Fausto Andrés, a César Rivera. Muchísimas gracias por todos estos comentarios que estáis poniendo. A Maite Ariza, un saludo, Maite, una fantástica coach, el Dreaming Coach. También estuve trabajando con ella, fue mi coach durante algún tiempo. Felicidades, Maite, un saludo. También está por aquí, a ver quién nos ha puesto más comentarios. Manuel Quintana, muchísimas gracias por esos comentarios. Ya he hablado de César Rivera. Carlos Ayala también, que nos ponía ahí un párrafo tremendo, hablándonos de que estaba muy contento con esta conferencia. Ha entrado hoy en el grupo y qué bueno, ¿no? Qué estreno fantástico. Me alegro mucho, Carlos. Y también, ¿quién está por aquí? Génesis Morales, que nos decía, me gustaría compartir un dato relevante sobre la hidratación. Voy a compartirlo, si te parece, si me dejas un minutito, Génesis Morales, y que me dice, me gustaría compartir un dato relevante sobre la hidratación. Creo que si supiéramos, nos propondríamos realmente a no permitir llegar a ese nivel. Ya cuando tenemos sed es cuando nuestro cuerpo ha perdido el 1% de su peso corporal, en agua. Esto directamente afecta a la señalización nerviosa y comienzan los dolores de cabeza, la fatiga, la inestabilidad, el malestar en general. En resumen, si ustedes speakers nos dice, liberan muchísima agua a través del habla. No te cuento la que yo. No es su principal medio de distracción, más aparte de la propia sudoración, pero sí se puede proponer evitar sentirse, definitivamente su rendimiento potenciaría. Muchísimas gracias, Génesis Morales, por este aporte, este tip, me parece maravilloso. O sea, no esperemos a hidratarnos cuando tenemos sed, sino que hidratémonos para no tener sed. Esto de estar bebiendo continuamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado comentando. Y antes de marcharos, una sorpresa que queremos anunciar, ¿verdad, Rubén? Porque cuando hablábamos, esto que hemos estado hablando de la planificación. Hace 2 o 3 sesiones, cuando estábamos en el mentoring, Rubén me presentaba, me decía, mira, Roberto, tengo esta conferencia y he preparado esto como si fuera, he preparado todo esto como si fuera un partido, y entonces he desarrollado toda una serie de cuáles son los ítems, lo voy a explicar ahora, cuáles son los ítems para preparar esa conferencia. Me quedé realmente alucinado de decir, wow, o sea, cómo hacer un plan de preparación de una conferencia, lo que decías, cómo voy a ganar el partido, cómo voy a ganar el campeonato, cómo voy a ganar ese escenario. Y un poco ahí lo que hiciste. Cuenta un poquito qué es lo que hiciste, porque vamos a tener una cosa muy especial para todos los miembros de Speaker en la Nación. Es exclusiva, que en principio esto, yo, Rubén, lo iba a compartir, le pedí que lo compartiera generosamente con todos mis clientes de mentoring, pero me parece además tan potente que decidimos, ¿verdad, Rubén? Decidimos que esto lo tenía que conocer todo el mundo, y entonces lo vamos a compartir, bueno, muy generosamente por parte de Rubén aquí en el grupo. Pero cuéntanos exactamente qué es lo que hiciste y qué es lo que vamos a aprender. Vamos a hacer una masterclass, bueno, ya lo cuento, vamos a hacer una masterclass para enseñarte cómo preparar, cómo hacer toda la fase de entrenamiento y preparación de una conferencia como si fuera el campeonato donde vas a ganar la medalla, o donde vas a ganar la liga, o donde vas a ganar esa copa. ¿En qué va a consistir esto y por qué es tan importante? Pues es importante porque hay que tener una planificación. En rugby, en el deporte en general, se dice que no planificar es planificar el desastre. Entonces, si queremos ir a una conferencia como
aspiracional a ganar nuestra Copa de Europa, nuestra Copa del Mundo, tenemos que planificarnos días vista a ese punto crítico, ¿no? Como si fuera un partido. Entonces, lo que hice es en un Excel muy sencillo, agarré el día menos 31, menos 30, 29, así hasta el día 1, y lo que hice fue, bueno, obviamente es un documento vivo, es un documento que va a ir cambiando, pero lo que hice es, bueno, de hecho lo tengo delante. Dividí varios segmentos, hablé de temas organizativos, marketing, de la presentación, oratoria, física y la energía, la espiritualidad, la imagen, la actualización de conocimiento. Game Day es el día que llamo el día del partido, el Game Day. Rendimiento, recuperación, se me hace también muy importante. Fíjate que no lo habíamos comentado aquí, pero se me hace muy importante también tener un momento para recuperar física y emocionalmente, desde tener un masaje, desde hidratarte más, una buena comida rica en proteína, hidrato de carbono, etcétera. O sea, también la parte de recuperación es muy importante y como buen entrenador de rugby, hacer un análisis del rendimiento, un análisis que venga por tu parte, que venga del meeting planner, que comentarios de la audiencia, y con eso hacer una valoración para generar un plan de mejora para la siguiente vez. El Excel que hice, estos son los grandes rasgos que tuve en consideración, pero en realidad cada uno de ellos tiene subapartados en acciones, y quiero recordar que conté como 63 acciones a tener en cuenta en ese mes previo a la preparación. Entonces son muchas cosas, y aquí te das cuenta de que si te lo quieres tomar en serio y quieres ser jugador de buenas ligas, tienes que salir a competir con todo y prepararte. Como siempre digo, hay que prepararse de manera más exigente que la exigencia de la competición. Entonces, esto es parte de ello. Genial, pues prepárate prepárate como si fueras a jugar un partido con mayor exigencia que el que vas a jugar, y entonces no habrá ningún problema. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? En el próximo mes de octubre, os indicaré, estad muy atentos, muy atentas al grupo, porque os indicaremos la fecha en la que vamos a hacer una masterclass exclusiva donde generosamente Rubén nos va a explicar exactamente esta metodología que él utiliza para planificar un partido, para planificar cómo ganar, como hicisteis este año, cómo ganar el campeonato, ese gran campeonato de rugby hace prácticamente 2 meses. Bueno, cómo planificar es ganar ese campeonato, que es lo mismo que utiliza para su tema deportivo, cómo hacerlo para ti como speaker de tal forma que tú llegues a ese partido en las mejores condiciones. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Como él te ha estado explicando cada una de las cosas, vamos a ir viéndolo en detalle, te lo va a explicar, Rubén te lo va a explicar en detalle. Y, por supuesto, vamos a compartirte la plantilla para que tú también puedas utilizar esa plantilla. Por supuesto, muchísimas gracias, Rubén, por tu generosidad. Que tú puedas tener esa plantilla para que también cada conferencia que tú das, cada conferencia que te contratan, si te van a pagar 2.000, 3.000, 4.000, 7.000 euros por una conferencia, 7.000 euros por una hora de conferencia, Dios mío, tienes que estar preparado. Tú no puedes presentarte y subirte al escenario te van a pagar 7.000 euros y subirte al escenario a improvisar. No, por favor, no puedes, no tienes derecho a hacerlo. Te están pagando 4.000, 5.000. Se gana mucho en el mundo del speaking business, se gana mucho dinero, pero tienes que estar bien preparado, tienes que ser un speaker profesional. Entonces, esta masterclass la vamos a tener aquí en exclusiva en el grupo el mes que viene, con lo cual permanece muy atenta, permanece muy atento, porque es una oportunidad única, ¿eh? Y esto va a ser en directo. Si quieres tener la plantilla y quieres asistir, vas a tener que estar en directo. Si no, no hay posibilidad. Solamente en directo. ¿Por qué? Compromiso. ¿Compromiso con qué? Compromiso con tu éxito. Por lo tanto, lo anunciaremos con tiempo para que tú organices tu agenda y puedas estar ese día. Rubén, muchísimas gracias por haber compartido estos llevamos 55 minutos, esta casi hora de talk show
pero yo creo que se han aportado cosas muy interesantes. Hemos aprendido mucho. Yo tengo varios apuntes importantes sobre esto. Las preparaciones, para resumir, mental, táctica y fisiológica, los anclajes, hemos hablado de la hidratación, hemos hablado de ir al gimnasio, hemos hablado de un montón de cosas muy útiles, algunas innovadoras. Algunas personas nos han contado, wow, qué idea. Yo también, wow, qué idea, para mejorar nuestro rendimiento como speaker. Rubén, muchísimas gracias por tu generosidad. Un placer, Roberto, un placer, y muchas gracias a toda la gente que nos ha visto. Invitarles a que no falten ese día, que vamos a hablar de un montón de cosas muy relevantes y se van a poder llevar esta plantilla para que la hagan suya y la molden a sus realidades. Pues muchísimas gracias, Rubén, un placer. Y ahora nada más, ahora para ti que estás ahí, contarte que, bueno, hasta aquí ha llegado nuestro talk show de hoy. Es importante, es muy importante que hayas tomado notas. Repásalo, lo tienes aquí en el grupo, puedes verlo otras veces. Muy importante que tomes esas notas, y lo más importante de todo es que pongas en práctica, si no todas, por lo menos algunas de las ideas que se han barajado aquí. El miércoles que viene tendremos nuevo talk show. Estaremos hablando también de algunos otros temas muy interesantes para que tú mejores tu performance, para que tú mejores como speaker, porque recuerda que nuestra visión es que llegará un día en que cualquier persona que tenga un mensaje que compartir, llegará un día en que cualquier persona que tenga una idea digna de ser compartida pueda subirse a un escenario con la credibilidad y la profesionalidad suficiente como para lograr inspirar a esa audiencia, que la audiencia tome por inspiración la decisión de cambiar algo con esa idea, de comprar tu idea y hacer que pueda cambiar algo, que pueda resolver un problema o que puedas conseguir algo. Ese es nuestro sueño, esa es nuestra visión aquí en Speakers en Acción, que haya un día en que cualquier persona puede hacer esto y puede hacerlo en todo el mundo. Y con eso hacemos esto, por eso hacemos estos talk show, por eso compartimos la información que estamos compartiendo. También te invito a que también seas generoso, seas generosa y compartas en el grupo esas buenas prácticas, algunas ideas, algunas cosas que puedan ser interesantes. Y si tienes alguna buena idea, algo que puedas aportar a los speakers, al resto de la comunidad como una buena práctica, alguna idea como lo que nos ha compartido hoy Rubén, pues por favor ponte en contacto conmigo directamente. Roberto, me gustaría compartir esto con la comunidad de speakers. Lo vemos, para invitarte a hacer también, a estar en uno de estos talk shows uno de los miércoles, o un miércoles cualquiera. Pues nada más, lo dicho, un placer, nos vemos el miércoles que viene y mientras tanto, feliz semana, feliz negocio y a dar muchas conferencias por todo el mundo. Hasta la próxima semana, chao.